¿Cómo superar las fobias? La fobia es un trastorno de ansiedad que consiste en un miedo desproporcionado, irracional y persistente ante determinadas situaciones y que genera una conducta de evitación. Todos sabemos lo que es la fobia. La gente le tiene fobia, por ejemplo, a las culebras, y entonces cuando ve una culebra le da una crisis de pánico, de ansiedad, entonces la persona evita eso. Es un trastorno relativamente frecuente, hay más de 200 tipos de fobia. Fobia a las alturas, fobia a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, etcétera, etcétera. Produce muchas limitaciones de acuerdo al objeto fóbico y produce una ansiedad, un malestar importante. La buena noticia es que la fobia se puede superar y se puede superar de manera relativamente rápida y a mediano plazo. Hay una serie de técnicas y por supuesto también medicamentos. Hay una técnica que se basa en lo siguiente, yo se lo voy a explicar brevemente, que es que cuando uno se imagina la situación fóbica, por ejemplo, si yo tengo fobia a montarme en avión, nada más con imaginarme se me dispara el miedo, se me dispara la ansiedad. Entonces yo puedo usar eso para hacer un proceso como de desensibilización, pues, nada más con la imaginación. Por ejemplo, imagínense que una persona le tiene miedo a las culebras, fobia a las culebras. Entonces, si tú le pones a una culebra, le da la crisis. Pero si tú, por ejemplo, le dices primero, imagínate la culebra, la persona se la imagina y le da angustia. Pero como es la imaginación, la persona se siente un poco más tranquila. Entonces uno le dice, imagínate que la culebra está lejos, está a 1 metro, está a 1 metro de ti. Entonces, en la medida que se separa a 2 metros, a 3 metros, el cerebro se acostumbra a la imagen de la culebra sin que le dé el pánico, sin que le dé la crisis de ansiedad. También, por ejemplo, podemos usar culebras de plástico, por ejemplo, que usamos, ¿no? Entonces, la culebra, en vez de ponerle la culebra real, se le muestra una culebra de plástico que al principio también le da angustia, pero después la persona se da cuenta de que no produce nada y luego se acerca y luego es capaz de tocar y maniobrar con la culebra de plástico. Así se puede hacer con cualquier cosa, de tal manera que esto tiene remedio y se puede superar, porque produce importantes limitaciones y mucha ansiedad, mucho sufrimiento en las personas. Entonces, lo primero es identificar la fobia, miedo irracional desproporcionado, y segundo, hay que tratarla, porque se puede superar. Cuando estas cosas no suceden así, hay que buscar ayuda especializada y hay tratamientos, hay varias técnicas, pero lo importante es decirles que las fobias tienen solución. Usted no tiene por qué vivir todo el tiempo con una fobia. Y las soluciones son pero muy efectivas cuando se hacen y de una manera sencilla, pues, sin ningún tipo de riesgo.